Los mejores secretos del desierto, hermano, porque el desierto nosotros lo conocemos como lugares inhóspitos, lugares que son duros, hermano, para pasarlos. Y algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de pasar desiertos, ¿verdad? Desiertos físicos y desiertos espirituales. Y un desierto espiritual se nota en una vida cuando ya no tienes deseos de leer la palabra, de hablar con los hermanos, de congregarte, de participar de las actividades. Yo te voy a decir algo: si hay una actividad espiritual, tienes el dinero, no estás enfermo, ni hay ningún compromiso, solo porque no te dio la gana ir, es una enfermedad espiritual. Entonces, cuando sientas, porque muchas veces el Señor habla, y vamos a hablar de esto en el tema, hermano, muchas veces el Señor quiere esfuerzo. A Josué le dijeron: esfuérzate y sé valiente, porque queremos las bendiciones que nos lleguen a la casa, pero no queremos salir a buscar las bendiciones, hermano. Y muchas veces el maná se lo dio Dios al pueblo, pero no le hizo delivery a su casa, ¿verdad? ¿Cuántos hubieran querido estar en su casa y que le hicieran un delivery de maná para no salir? No, hay que buscarlo. Amén. Y la Biblia dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 3:1. Vamos a estar viendo, hermano, los mejores secretos del desierto, porque vamos a ver que ahí hay cosas escondidas que nosotros no las sabemos. Dice el 3:1 de Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y hay una palabra ahí que me impresiona: el más allá. Él estaba pastoreando las ovejas, tenía que pastorearlas en el desierto, pero él las llevó más allá del desierto. Y el más allá es cuando yo hago hasta lo imposible por estar donde Dios quiere que esté. Amén. Van a haber obstáculos en la vida, hermano. Yo sé, hay ocupaciones, pero muchas veces son más las ocupaciones y le ponemos más énfasis a las ocupaciones que buscar lo de Dios. ¿Y qué será más importante? ¿Ponerle atención a todo lo que rutinario que hacemos, o buscar la presencia de Dios? Amén. Fíjense, yo sé que muchas vinieron este domingo y cansadas después de ese evento que tuvieron en Santo Domingo, pero fue un evento donde Dios les habló. Amén. Yo sé que algunas no tenían ni la plata para ir, o no tenían las comodidades para ir, e hicieron un esfuerzo para ir. Amén. Porque fueron más allá del desierto y llegaron al monte de Dios. Y en el monte de Dios es donde Dios habla. Amén. Señor, háblame aquí en mi cama. Señor, háblame. Dios te puede hablar ahí, pero muchas veces tenemos que movernos al jueves, al culto del jueves. Amén. Yo sé, hermano, a veces estamos cansados de trabajar, ¿verdad? Pero venimos a la instrucción los jueves. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y nos instruye. Y a mí, ¿sabe qué me gozo? Yo hace tiempo di una enseñanza aquí en este lugar, y hoy me la recordaba alguien en la oficina: usted habló tal tiempo de tal y tal cosa, y me dijo las 3 cosas de las que yo había hablado. Eso me enseña a mí
que hay gente que se prepara con la palabra. Amén. Y Dios, hermano, la guarda en su corazón. Eso es importante. Por eso, hermano, miren, muchos hemos visto los desiertos como lugares que son duros, inhóspitos, con muchas dificultades para todo lo cotidiano, pero Dios escoge este lugar para hablar al corazón de sus siervos y de su pueblo. Por eso, si yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren, hermano, ir a que Dios les hable en el desierto? Mire, Dios pudo haber escogido Punta Cana para llevar a su pueblo, y al pueblo que Dios amaba, hermano, lo lleva y lo lleva al desierto. Claro, tal vez a algunos les gustaba el sol, hermano, pero en el desierto no había nada, y Dios lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Pero entonces, ¿y por qué Dios, si nos ama, permite que pasemos esto y esto y esto y esto? Una vez, hermano, yo tuve que ir a un lugar a consolar a alguien, porque usted sabe que a nosotros los pastores nos toca dar, ¿verdad? No solo predicar, sino llevar también el consuelo. Y me dijo alguien que había perdido un familiar: yo no sé dónde estaba Dios cuando permitió que pasara esto. Y le dije, bueno, Dios está en el mismo lugar. Lo único es que nosotros tenemos que entender por qué Dios permitió que esto pasara. Porque a veces tratamos de culpar a Dios. Hermano, ¿cuántos en el desierto no culparon a Moisés? No culparon a Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Pero hay propósitos. Los desiertos tienen propósitos. Entonces el desierto me puede llevar a Horeb, a donde Dios me va a hablar, me va a dar la indicación de lo que yo tengo que hacer. Y en Horeb Dios habla al corazón del hombre. Hermano, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Amén. Y Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Dios me puede hablar a través de un domingo, un mensaje, pero también Dios me puede hablar a través de una circunstancia. Y Dios me puede hablar cuando yo lo busco. Voy al monte de Horeb y lo busco su rostro. Hermano, cuando estoy pasando, porque todos pasamos situaciones difíciles, ¿sí o no? Todos pasamos nuestro desierto. Y no podemos desesperarnos en medio del desierto. Tenemos que seguir adelante hasta encontrarnos con Dios. Amén. Porque muchos, hermanos, en medio del desierto dicen, mejor yo no sigo más. Hermano, le invitamos a una actividad, no tengo ganas, no quiero, me regreso. Y esto Dios también lo permitió, hermano. De los muchos Dios no se agradó, pero que nosotros seamos de los pocos que en medio del desierto vamos a querer que Dios nos hable a nuestro corazón. Amén. Más allá del desierto, contemplando la visión, dice el 3:2: entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, y mire, él no pudo ir, pero quiso ir. Pensó, iré pues, contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Entonces, hermano, muchas veces nosotros nos desesperamos. Señor, pero no estoy viendo nada. ¿Cuántos han dicho, ya llevo tanto tiempo y no veo nada nuevo en mi vida? Me siento que estoy estancado. Y esto ha habido muchas ovejas que se han acercado: pastor, estoy estancado. Le digo, ¿y culpa de quién será que estemos estancados? ¿Será culpa de Dios? ¿Culpa de la iglesia? ¿Culpa de los hermanos? ¿O será que yo no estoy dispuesto a ir más allá y contemplar
Hermano, tal vez Moisés tenía una vida rutinaria en ese tiempo, se levantaba temprano e iba y hacía lo mismo. Pero ese día ve que la zarza ardía. Entonces él dice, iré. Y el ir es una acción. El levantarse de donde tú estás y digas, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a esta actividad. Hermano, y el que quiere hacer algo lo hace cuando ama lo que quiere hacer. No hay obstáculo. Hasta hace un berrinche, yo quiero ir y yo quiero ir. Miren los niños cuando quieren un juguete, ¿qué hacen? Y el padre le dice, después. Pero como lo quiere tanto, usa otra artimaña y empieza a patalear, yo lo quiero. Ahora, lo de Dios tiene un precio. Hay que ir a contemplar. Mire, hermano, y contemplar es verlo fijamente. Yo leí en un diccionario que es contemplar, es verlo fijamente. Disfrutar el momento. Porque yo le voy a decir, yo puedo ir a una actividad y ver para todos lados lo que está pasando a todos lados, pero no está pasando nada en mi vida. Pero cuando vas a una actividad espiritual, vas a contemplar lo que fuiste a buscar. No sé si me doy a entender, hermano, y lo contempla. Y lo contempla. Por eso David dijo, una cosa he buscado. Y esa. Una cosa he pedido y esa la voy a buscar. Que es estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar su hermosura. Y no algunos le dicen a uno, pastor, pero tanto culto. Esta semana ha estado cargada. ¿Ha oído expresiones así? Ha habido culto el lunes, actividad el martes, el miércoles, el jueves. Todos los días hemos estado ocupados. Entonces no nos parecemos en nada a David. Y eso es que son 2 horas. Mire, cuando nosotros vamos a llegar al nivel, la central ya ha estado haciendo. Primero empezó con 6 horas de alabanza. Después le extendieron a 10. Y después ya van por 24 horas de alabanza y adoración. ¿Usted se imagina? ¿Y cuántas horas tenemos nosotros de alabanza y adoración? Hermano, porque las horas para un enamorado son cortas. Pero para alguien que no esté enamorado se le hace difícil. Amén. Y mire, Moisés estaba ahí, hermano, y yo me imagino viendo la zarza. Pero después de la zarza, hermano, cuando Dios habla, nosotros le contemplamos. Dice el 3:4, y cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ay, hermano, es que cuando Dios habla, por eso nosotros tenemos que procurar que Dios hable, porque entonces todos vamos a decir, heme aquí, Señor. ¿Sabe por qué hay gente que hay que rogarla para que sirva en la iglesia? Porque no sabe quién lo llamó. Cuando nosotros entendemos que el privilegio no lo da el pastor, sino lo da Dios, no vamos a servir para el pastor, vamos a servir para el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Amén. Hermano, yo le pregunto a los servidores, que hay aquí muchos servidores, ya sean niños, danza, y levante la mano todos los que están sirviendo en algo. En algo. ¿Quién lo llamó?
Amén. Hermano, entender que Dios te llamó. Y si le eres fiel en eso poco, Él te va a poner sobre mucho. Amén. Y Él le dice: heme aquí, Señor. Y Dios le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Y mire qué Dios tan cuidadoso el que nosotros tenemos. Porque si Él le dijo: Moisés, Moisés, tengo un ministerio para ti. Mire, yo estoy cansado de oír gente que me dice que tiene ministerio y no miro el ministerio por ningún lado. Recientemente hablaba con una persona y me dice: yo soy un hombre de ministerio. Le digo: ¿y cuál es tu ministerio? Porque para mí es un misterio. Hermano, el ministerio comienza cuando Dios te habla detrás de la zarza. Y lo primero que te va a decir: yo te voy a llevar a las naciones. No. Lo primero que Dios dice es: quítate las sandalias de tus pies que están sucias. Hermano, es que Dios sabe lo que tiene que hacer primero con nosotros. ¿Cómo nosotros queremos ir a darle de beber a alguien en un vaso sucio? ¿Usted se tomaría agua en un vaso sucio? Hay que lavarlo primero. Por eso es el Dios que nosotros tenemos. Mire, Moisés estaba dispuesto, pero le dice: Moisés, quítate primero las sandalias, porque después le da lo que tenía que hacer. Entonces el desierto, el lugar de enseñanza. Y la primera enseñanza es que Moisés fue fiel con las ovejas que no eran suyas, eran de Jetro, su suegro. La segunda enseñanza, que llevó las ovejas más allá del desierto. Y ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer con lo que nos dan a trabajar en la obra. No es que mi trabajo únicamente es el púlpito. Y cuando le toque que agarrar la escoba, y cuando le toque mover sillas porque son pesadas, ahí es donde vemos, sí, hermano. En el desierto tenemos que contemplar la visión de Dios, pero en el desierto también oímos la voz de Dios. Amén. Dios se identifica en el desierto. ¿Y cuántos quiere que Dios se identifique con usted? Ay, mire, yo soy. Mire cómo se identifica Dios con Moisés. Le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero Dios se identificó: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y también el Dios de Jacob. Entonces Moisés entendió: wow, estoy en un lugar santo, y se cubrió el rostro. Por eso, hermano, miren el secreto del desierto. Ahí surgen los planes de Dios. Nosotros a veces no entendemos: pero qué desierto, Dios mío, no veo nada. Hermano, en el desierto no se ve nada, porque si usted mira para un lado, ¿qué mira? Nada. Para este lado, nada. Para adelante, nada. Y para atrás tampoco. Pero entonces dice Éxodo 3:7: y le dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo te pregunto: ¿Dios conoce tus sufrimientos? Amén. Ay, Dios, mire, Dios sabe cuánto nosotros estamos pasando.
Lo único que a veces Él calla porque está buscando la ayuda para mandarte la mejor forma. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Entonces Dios, hermano, estaba ya obrando. ¿Pero dónde? ¿Dónde surgió el plan? Él lo vio desde su trono, pero descendió al desierto. Entonces no importa el desierto que estés pasando, espera que Dios te va a hablar ahí. Amén. Y ahí surge el llamado, hermano, en lo secreto. Por eso tenemos que entender los secretos del desierto. Porque no te tires a ministerio cuando Dios todavía no te ha llamado. Cuando todavía Dios no te ha dicho nada. Hermano, dice el 3:10, pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios lo estaba enviando. Entonces Moisés dijo a Dios, pero ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? En otras palabras, queremos llamado, pero cuando ya miramos la cosa seria, porque los llamados no son para un resort. Los llamados no son solo, hermano. A veces los resorts son como unos pequeños palmaditas que Dios le da a uno. Pero enfrentarse a faraones, ¿a cuánto les gusta enfrentarse a faraones? Ay, hermano, mire, los faraones hacen hasta bajar de peso. Amén. No nos gusta pelear, pero si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, Moisés dice, ¿quién soy yo? Si Dios lo estaba enviando, era alguien, porque no iba solo. No iba solo. Entonces, hermano, el trato que Dios puede darnos en medio del desierto. Y esto lo vamos a entender. Oseas 2:11 dice, haré cesar todo su regocijo. Y usted sabe que hay tiempos que se le ve el gozo a uno. ¿No? ¿Cuántos han experimentado un tiempo que no hay gozo? Pero eso a veces Dios lo provoca, que se te vaya el gozo. Haré cesar el regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Dios puede hacer, hermano, que se nos caiga todo. Arrasaré sus viñas y sus higueras, de las cuales ha dicho, son la paga que me han dado mis amantes. Yo los reduciré a matorral y se las comerán los animales del campo. Porque cuando Dios quiere hacer algo, seca todo. Y esto lo entiende solo el que ha vivido en higuera fértil y después se le seca la higuera. Aquel que ha vivido, hermano, mire, con una fluidez económica enorme, y de repente se le cayó todo. Porque Dios permite los desiertos, ya sea económicos, emocionales, físicos o espirituales, para que nos volvamos a Él. Hermano, Él es el quien seca estanques. Pero pues en medio del desierto no te va a dejar solo. En medio del desierto, aunque se hayan fieras, Él te va a meter la mano, porque nos ama. Aleluya. Entonces, hermano, muchas veces dice, ay, pero que Dios no puede llegar a tanto. Claro, Dios sabe cómo trabajarnos. Dice, la castigaré
por los días dedicados a los Baales, a los cuales han quemado incienso, y para los cuales se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de mí, dice Jehová. Uno de los secretos del desierto, que Dios manda desierto, porque a veces nos olvidamos de Dios. Cuando tenga tiempo voy a ir a la iglesia, y nunca tiene tiempo. Cuando tenga tiempo, cuando pueda, y si Dios quiere. Yo he oído cristianos que me dicen: si Dios quiere, nos vemos el domingo. Tenga por seguro que lo que primero Dios quiere es que usted venga el domingo. No le eche la culpa a Dios que Dios no quiere que usted venga el domingo. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo retiro de damas. ¿Cómo? Empiece a ahorrar desde ya, no busque los centavos el último minuto. Tiene todo un año para ahorrar para su retiro, porque quiere irse a encontrar con Dios. El problema es que deja el último minuto, hermano, y primero hizo todas sus fiestas, hizo todo lo que quiso, y por último dejó a Dios. ¿Quieren que les dé un secretito a todas las hermanas que quieren ir a su retiro el próximo año? Cómprese unos bambú que andan vendiendo en la calle, que fusionan muy bien, y vaya echándole ahí en fe para mi retiro. Y cuando al marido se le pase la mano, échele ahí al bambú también. Amén. Y usted me va a contar el último, porque está haciendo un esfuerzo. Sí, hermano, al menos compre el bambú para que el Señor le provee el resto, que no cuesta nada. ¿Cuántos han visto esos bambú? Amén. Mire, yo le voy a decir algo. Aún ver el bambú en su casa, el bambú es una planta que lleva 7 años en crecer, pero de la noche a la mañana se dispara. Todavía es como una enseñanza el bambú, y tiene tantas raíces que vienen, hermano, vientos, y solo se mueven, no los tumban. Pero también emiten un sonido tan agradable cuando usted está cerca de un bambú. Ahora, el sonido del bambú de su alcancía va a ser mejor cuando usted lo vaya a abrir. Amén. Hermano, miren, Moisés, en el desierto nos hacen quitarnos el calzado. Dice el 3:4 de Éxodo: cuando el Señor vio que él se acercaba, Dios lo llamó, y lo primero que manda quitar, le decíamos al principio, son sus zapatos. Porque el calzado nos habla a nosotros de nuestro caminar. Y a veces no caminamos derechito para el templo, sino derechito para otros lados. Amén. Dice Josué 5:15. Porque esto es similitud. Lo que hizo con, hermano, el Señor con Moisés, también lo hizo con Josué. Y Josué 1:15 dice: entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quitadle las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Nosotros hemos aprendido tanta enseñanza, hermano, porque todo mundo nos ensuciamos los pies. Yo le decía a alguien, y me preguntaba esta persona: pero pastor, ustedes son pentecosteses, ¿no le han preguntado a ustedes si su iglesia es pentecostés? ¿Y usted qué responde? Que usted es pentecostés. ¿Qué dice usted? ¿Que sí o que no? Le digo, mire mi respuesta, porque tenía que responderle. La gente le llama pentecostés al que habla en lenguas, ha sido bautizado en Espíritu Santo. A eso la gente le llama pentecostés. Pero pentecostés fue una fiesta
que había en cierto lugar, pero en esa fiesta descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces a todo el que habla lenguas le llaman pentecostal. Y si el Espíritu Santo hubiera descendido en Higüey, ¿cómo se llamarían entonces? No, yo le pregunto, usted me va a ayudar esta mañana. ¿Cómo se llamaría si el Espíritu Santo, en vez de descender allá en Pentecostés, descendía aquí? Higüentés. Le digo, nosotros somos una iglesia donde creemos en el Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Creemos en los 5 ministerios. Creemos, hermano, es una doctrina muy amplia. Ahora, ¿qué nos caracteriza a nosotros? Me dice, es que yo no he visto que ustedes muevan la cabeza. Le digo, ni la vas a ver moviendo la cabeza, porque cuando el Espíritu Santo nos llena, no solo nos hace mover la cabeza, nos hace mover todo el cuerpo. Amén. Porque usted sabe que algunos se caracterizan y con el reperpero ese que digo, el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la revelación de su palabra y creemos que Dios va a levantar un avivamiento. Amén. Y creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Y le digo, ¿y tú qué eres? Después que le expliqué, le di mi explicación, le dije, ¿y tú qué eres? Y me dijo, bueno, yo me crié en un movimiento pentecostal, pero hasta hoy yo entendí que entonces no soy pentecostal. Le digo, tú eres cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo. Amén. Ahora le digo, y en el cielo vas a seguir siendo pentecostal. Yo me imagino todos aquellos que les gusta ese movimiento, ¿verdad? Que en el cielo y le van a decir los ángeles, ¿y qué te pasa? ¿A ti no te enseñaron abajo a levantar las manos y adorar? Porque yo le pregunto, las lenguas son importantes, pero en el cielo necesitarás lenguas. No estoy en contra del bautismo en el Espíritu Santo, no me va a entender mal. Yo creo al 100% en el Espíritu Santo y en el bautismo en el Espíritu Santo, que el que no lo tiene debe anhelarlo. ¿Por qué? Porque, hermano, es un sello. Es un sello, es un adorno a la novia. Y después del bautismo en el Espíritu Santo vienen todos los atavíos, los dones. Por eso hay gente que quiere manipular el don sin ser lleno del Espíritu Santo. Y nadie va a dar de lo que no tiene. El resultado de un don es que lo haya avivado en lo secreto. Y ya cuando llegue en público va a fluir porque ya ha estado con el Espíritu Santo a solas. Pero a veces queremos hacer un show para que digan qué espirituales somos. Y eso lo único que nos hace ser más carnales todavía. Ahora, cuando Dios levanta a alguien con un don espiritual del cielo, eso edifica. Hermano, ¿y cuántos quieren edificar el cuerpo de Cristo? Pablo dice que escojamos los mejores dones, pero sobre todo que profeticemos, pero que no profeticemos en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Hermano, qué hermoso es entender lo que Dios va a hacer con este pueblo. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo?
Y Dios muchas veces usa los desiertos para hablarnos porque no queremos buscarlo en lo secreto. Y nosotros tenemos que empezar a entender el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Señor a veces nos lleva al desierto. Como no quiere ir al culto, le voy a provocar un desierto. Decía una sierva del Señor que escuché hace mucho tiempo: cuando nosotros no tenemos sed de Dios, Dios provoca la sed para que le busquemos. Ahora yo te pregunto esta mañana: ¿cuántos tienen sed de Dios? ¿Sed que vas a buscar el agua, o tienes sed pero me aguanto? Porque hay una parte que decimos: tengo sed de Dios, pero es una media sed. Pero hay veces que usted tiene tal sed que cuando usted mira un vaso de agua dice: wow, qué deliciosa. Cuando venimos a la iglesia con hambre de Dios, no nos importa quién esté predicando. Lo único que queremos es que Dios nos hable. Pero cuando no hay sed, venimos: ay, y fulano va a predicar. Ay, no. De una vez cierra las cortinas de su corazón. Entonces Dios dice: no tienes sed. Te voy a mandar un pequeño desierto, porque esos son los secretos del desierto. Entonces viene Dios y empieza a tornillar. Porque usted sabe que nosotros tenemos muchos tornillos, hermano, y a veces se nos zafa uno. Más de uno, dice Ángela. Porque cuando ya no tienes de deseo de venir a la iglesia, estás bien desatornillado. Amén. Voy a usar lo que me decía hermano Nazario. Me dice: hermano Nazario, yo me siento culpable, pastor. ¿Y por qué? Porque me quedé sin hacer nada el miércoles y ahora me siento mal porque todos me llamaron que hice falta. Y me dice: será el último miércoles que me quede. Amén. Hermano, porque Dios nos instruye. Y no esperemos a que Dios nos tanque el agua, la luz, todo, el teléfono, para buscar de Dios. Yo me gocé a ver hasta jovencitos en la reunión de varones. Mire, si usted es padre y tiene hijos, lléveselos. Que en vez de que se queden ahí perdiendo el tiempo en la casa, arrástrelos con usted. Aleluya, hermano, porque es de varones. Y comprometen a los papás también. Porque yo preguntaba el miércoles: ¿en la casa de quién quieren que sea el próximo domingo? Y Benji, que estaba en primera fila, dice: en mi casa. Y parece, mire hermano, si está en primera fila escuchando la palabra, y usted conoce a Benji, es inquieto y se quedó quietecito. Y cuando yo pregunté en qué casa iba a ser, dijo: en mi casa. ¿Y qué iba a decir el papá? Es que, hermanos, suceden cosas y Dios usa hasta a los niños para bendecirnos. Sabe que en cada casa que se hace una actividad espiritual, queda la unción del Espíritu en esa casa. Amén. Por eso Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora yo te pregunto: ¿y para qué Dios te dio casa si no se la prestas al Señor? Ahora, los que no tienen casa, cuando la tenga, ¿qué va a hacer con ella? Ya no me cabe otro mueble. Sí, pero no tienes presencia de Dios. ¿Para qué quieres tanto mueble? Tal vez vas a llegar a un banquito
Y en ese banquito vas a disfrutar. Gracias, Señor, por el banquito que tengo. Tal vez no te caben los muebles, pero vacía. Porque lo que llena una casa no son los muebles. Lo que llena una casa es la presencia de Dios. Aleluya. Por eso yo le digo, hermano, mire, lleven a sus hijos a la iglesia. Ay, es que molestan mucho. No importa. No importa. Yo me gozaba con un niñito que mandaron un video ayer de la escuela. Ay, hermano, mire, es la gran tribulación. De verdad. Pero ha aprendido. Me mandan el video y él está con el grupo de compañeritos y con sus manitos así, orando. Los ponen a orar antes de que inicie la clase. Entonces él estaba como el líder orando, dando la oración y orando por su mamá, orando por su papá, orando por sus abuelos. Y digo, ¿y no que no aprenden? Y uno los mira inquietos que corren de un lado para otro, ponen más atención que los grandes. Son esponjas que absorben. El problema es que cuando ya tiene 40 años el muchacho, mi hijo, vamos a la iglesia. ¿Qué va a querer ir a la iglesia si no lo llevó cuando estaba chiquito? Que duerme el nene porque es domingo y el único día que descansa el nene es el domingo. Más temprano levántelo. Que duerme en la tarde. Amén. Hermano, porque si no van a llegar desiertos espirituales. Y los desiertos espirituales Dios no nos usa para matarnos. Dios nos usa para mejorarnos. En el desierto, porque ahí nos habla. La llevé al desierto para ver lo que había en su corazón. Hermano, Dios nos lleva al desierto para ver qué es lo que hay. Y cuando nos lleva al desierto nos damos cuenta que hay cacatas, hay desierto, hay, hermano, mire, alacranes, hay serpientes, porque se anidan muchas cosas en los desiertos. Esos son los desiertos físicos. Y las matas que se dan en los desiertos solo son con espinas. Y nosotros podemos ver si en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, o estamos creando cactus o estamos creando árboles frutales. Amén. Yo voy terminando. El secreto del desierto es que Dios los usa para hacer lugares transitorios. Y un lugar transitorio no es para quedarse. Un lugar transitorio es para llegar a Canaán. Y en Canaán iban a ver la abundancia. Pero no solo se iban a quedar en Canaán. Porque, hermano, nosotros después de la abundancia vamos a ver cara a cara al Señor. Nuestro destino final no es la tierra. Nuestro destino final es la patria celestial. Amén.